hoy están reconociendo que el bautismo en el cumplimiento, cuando Pablo le dijo a los apóstoles que tenían que bautizarse en el nombre de Jesús, hoy ahora ya lo están aceptando. ¿Qué piensa usted? Porque la vez pasada escuché de que usted no lo aceptaba. A ver, déjame ver si yo te entiendo. Lo que tú me estás diciendo es que pastores, que por supuesto deben ser los mínimos, ¿verdad? Y deben ser pastores que están fuera de cualquier denominación seria, porque si tú perteneces a una denominación seria y tú andas creyendo que te hay que bautizarse en el nombre de Jesús, ahí mismo dejaste de ser pastor. Ahora, tú me estás diciendo que algunos pastores independientes que no pertenecen a ninguna organización seria están aceptando de que el bautismo es en el nombre de Jesús. ¿Eso es lo que me quieres decir? Bueno, yo no he dicho que no pertenecían en un ministerio serio. Sí, ellos pertenecen a un ministerio serio. No pueden, simplemente porque los ministerios no cambian de doctrina. Ok, es decir, cuando tú perteneces, por ejemplo, a, no sé, a la Iglesia Bautista del Sur, o cuando tú perteneces a las Asambleas de Dios, o cuando tú perteneces a la Iglesia de Dios Santidad, o a la Iglesia de Dios, o a la Iglesia de Dios Visionera, cualquiera de las iglesias que están instituidas, que tienen seminarios, ¿me entiendes? Tú no puedes hoy creer una cosa y vaya a la otra. Es decir, las iglesias no cambian de doctrina. Por lo tanto, todo pastor que cambie de doctrina va a ser expulsado. Si hoy, imagínate que mañana ahí me dé la locura, porque eso es una locura creer eso. Y ahora te explico por qué. Pero imagínate que mañana ahí me dé la locura de creer que el bautismo es en el nombre de Jesús o algo por el estilo. Yo no voy a poder seguir siendo pastor en la organización donde yo estoy. Porque cuando tú eres pastor de una iglesia, tú tienes que seguir las enseñanzas de esa iglesia. Y las enseñanzas de las iglesias no cambian. ¿Ok? Es decir, porque eso hay una constitución. O sea, que prácticamente es como ser católico. No, no es como ser católico, es que ninguna iglesia puede ser, ninguna iglesia puede ser, mira, ninguna iglesia puede ser un niño fluctuante. Ok, a ver, te voy a hablar respecto a las equivocaciones. Si una iglesia, después de tener 100 años, 40, 50 años, se da cuenta de que está equivocada, pues yo te digo una cosa, en esa iglesia nunca Dios ha estado. ¿Por qué razón? Porque como el Espíritu Santo va a guiar una iglesia por 100 años y se les va a olvidar al Espíritu Santo decirle a esa iglesia que bautizaron a miles de personas mal bautizados. Entonces después un pastor de esa iglesia va a escuchar a alguien en internet diciendo de que no, que ya no era así. Se le va a encender el bombillo a ese pastor va a ir, va a plantear esa verdad absoluta que Dios se la reveló a través de alguien en internet, y entonces esa iglesia va a cambiar de doctrina. No. Y las iglesias no cambian de doctrina. Las iglesias tienen sus constituciones. ¿Ok? Entonces ninguna iglesia cambia de doctrina. Hablo de doctrinas esenciales. Ahora, una iglesia se puede dar cuenta de que algo se equivocó y puede rectificar, pero no es doctrinas esenciales. Las iglesias no andan pensando hoy que Jesucristo es Dios y mañana que es un ser creado, o que hoy se bautiza en el nombre de la Trinidad y mañana hay que bautizar en el nombre de Jesús, que hoy hay que guardar el sábado y mañana no, que hoy no hay que guardar, entonces mañana vamos a empezar a guardarlo todo. No, las iglesias no funcionan de esa forma. La iglesia que funciona de esa forma, Pablo las cataloga como niños fluctuantes que van por todo viento de doctrina, y esas iglesias no son de Dios. Ahora, me hablas de la iglesia católica, y la iglesia católica es eso mismo, es un niño fluctuante, porque la iglesia católica incluye dogmas todo el tiempo nuevos. Es decir, ahora están tratando de hacer doctrina, ¿verdad? La corredención de María. Hasta hace poco, nosotros los protestantes éramos herejes, ahora somos hermanos separados, ahora ya somos salvos.
¿Ok? Entonces, hasta hace poco el catecismo católico creía en la pena de muerte. Ahora eliminaron la pena de muerte. Hasta hace poco la doctrina católica creía que el aborto era un pecado imperdonable. Ya el Vaticano dijo que no es imperdonable, que los sacerdotes pueden también perdonar el pecado. Entonces, la Iglesia Católica es el mayor ejemplo de un niño fluctuante que todos los años hace un nuevo concilio y comienzan entonces a hacer nuevas cosas. Pero las iglesias cristianas no son así. Entonces, ya partiendo de eso, que ninguna iglesia cristiana seria ha cambiado jamás de doctrina, entonces te voy a responder la pregunta. Si algún pastor X determinado que pertenece a una organización que no es de las iglesias instituidas, comienza a creer que no se debe de bautizar conforme a las palabras de Cristo, conforme al mandamiento, bueno, pues yo se lo respeto, pero yo no lo voy a imitar. Es lo único que yo creo eso. Es decir, porque el mandamiento no se interpreta. ¿Sabe? Mira, todo el que sabe de hermenéutica y exégesis, y te recomiendo que adquiera el nuevo libro que publicamos en Amazon, todo el que sabe de hermenéutica y exégesis conoce, ¿verdad?, que los mandamientos no se interpretan. Lo que se interpreta, esos son pasajes oscuros, lo que se llama pasajes oscuros, es decir, cuestiones proféticas, cuestiones que hay que estudiar el contexto, pero el mandamiento no. Cuando Dios dice, no matarás, no matarás. Cuando te dice bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú lo quieres interpretar como que son tres manifestaciones de una misma persona, eso es asunto tuyo. Pero cuando tú bautizas, tú tienes que mencionar como lo dijo Cristo. Es como los católicos, que interpretan que no hacer imágenes no se refiere Dios a las imágenes de los santos y de María. Pues eso es una interpretación de ellos. El mandamiento dice, no te harás imágenes, no te inclinarás a ellas. Ellos interpretan que se pueden inclinar ante imágenes de María. Y por eso entonces se han apartado de la doctrina de Dios. Todo el que se aparta del mandamiento, se aparta de la doctrina de Dios. Entonces el mandamiento tú no lo puedes interpretar. El mandamiento tú lo tienes que cumplir. Ahora, lo que aparece en el libro de los Hechos no son mandamientos. Lo que aparece en los libros de los Hechos son simplemente datos históricos de conversaciones que tuvieron o de predicaciones que existieron en el libro de los Hechos. Las predicaciones no son mandamientos. Cuando Pedro predicó en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 2, Pedro no estaba dando mandamiento a la iglesia. Pedro estaba simplemente predicándole a judíos que eran incrédulos, que se estaban arrepintiendo en ese momento. Y él los estaba acercando a Cristo. ¿Ok? Entonces, cuando yo predico en la iglesia, yo no estoy dando mandamiento. Esa es la diferencia. El mandamiento no se interpreta, mi hermano. Bueno, a ver, pasamos a la próxima llamada. Dios me lo bendiga muchísimo. ¿Cómo te puedo ayudar? Bendiciones, bendiciones. ¿Cómo te ayudo? Bueno, para el pastor Robert Gutiérrez. Claro que sí. ¿Cómo te puedo ayudar? Tengo que hacer una pregunta. Claro, la que quieras. Bueno, un momentico solamente. Por favor, los que me están llamando ahora tienen que esperar a que yo termine la llamada y entonces comienzan a llamarme. Ok, dale, le escucho rápido, hermano. Sí. Bueno, en la Biblia cuando Jesús fue crucificado y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué quiso decir Jesús? Ok, claro que sí. Bueno, Jesús estaba sintiendo la muerte como hombre, ¿verdad? Y ese fue el desamparo que él sintió. No es el desamparo, vamos a decir que de que Dios lo dejó simplemente. Jesús estaba sintiendo el dolor de la muerte. Es como cuando un ser humano le dice a Dios, Señor, ¿por qué no me ayudas en esto? ¿Me entiendes? Es una manera, es una expresión del dolor que él estaba sintiendo y que estaba viviendo en ese momento. Pero el padre jamás abandonó al hijo.
Estaba sintiendo en su forma humana, como que dice. ¿Cómo? Estaba sintiendo, como que dice, en su forma humana. Exactamente. Estaba sintiendo el dolor en su forma humana. Claro. Bueno, muchas gracias, mi hermano, por habernos llamado. Sí, Dios me le bendiga mucho. Sí, sabes. Amén. Sabes, sí. Llámanos ahora, ¿eh? Ahora es cuando tienes que llamar. Ahora. Ok, a ver. Ok, un momento. Ok, a ver. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te ayudo? Aló. Pastor Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo te puedo ayudar? Ya que usted va a cargar A ver, por alguna casualidad te escucho la voz entrecortada, no sé por qué. No te escucho ¿Aló? bien. A ver, ahora a ver. Hoy sí me escucha. No muy bien. La señal tiene problema ahí donde estás o algo así. Bueno, a ver, otra llamada. Uy, un montón de llamadas perdidas. Ok, a ver, vamos a repetir alguna llamada para atrás. Aló, Bueno. bendiciones, mi hermano Homero. ¿Cómo te puedo ayudar? Oh, Dios le bendiga, hermano. Muy bien. Gloria a Dios. ¿Cómo te ayudo? Tengo una pregunta con respecto a su experiencia debatiendo con católicos el sacrificio de Jesucristo, o sea, la Eucaristía, supuestamente ellos dicen, ¿quién fue el que repartió la carne de Cristo? O sea, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿a quién se le delegó repartir el cuerpo de Cristo? ¿De los apóstoles o a qué sacerdote o quién fue el que se le dijo que lo repartiera? No, en realidad eso fue un mandamiento a toda la iglesia, porque en la última cena, Sí. pues no solo estaban los apóstoles allí, estaban también los discípulos. Okay. Sí, eso no fue algo exclusivo de los apóstoles, y también estaban los discípulos. En Hechos capítulo 1, cuando escogen el sucesor de Judas, los apóstoles dicen algo interesante, que había que elegir uno que fuera testigo porque hubiese estado saliendo y entrando con ellos desde el bautismo de Juan hasta que Jesús ascendió al cielo. Así que hubieron discípulos que jamás se apartaron de Jesús y los apóstoles, que estuvieron en todas esas anécdotas, historias, hechos que ocurrieron, y por lo tanto podían ser testigos de todo ello. También en el camino de Emaús, cuando el Señor partió el pan, el Señor repitió las mismas palabras, porque ellos, cuando escucharon las palabras, se dieron cuenta de que era Él. ¿Me entiendes? Así que también a ellos le dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Por lo tanto, esto es a toda la iglesia, no tan solo los apóstoles. Además, en el libro de los Hechos, la escritura dice que los cristianos se reunían cada día, ¿verdad?, para partir el pan en sus casas. Entendiendo que ya se habían convertido varios miles de judíos, era imposible que los 12 apóstoles, ¿verdad?, contando a Matías, pudieran estar en cientos de casas, 100, 500, 600, 700 casas posiblemente, o más de 1000 casas, partiendo el pan ellos al mismo tiempo, ¿verdad? Todavía no, Pedro no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Entonces, con toda seguridad, lo hacían los padres de familia. Por lo tanto, eso es un mandamiento a los cristianos. Cualquier cristiano puede partir el pan. Ahora, que los pastores lo hagan en las iglesias es por una cuestión de orden. Es una cuestión de que el pastor tiene, vamos a decir así, la primacía, no de una forma jurisdiccional, pero sí de una forma eclesiástica. ¿Me entiendes? Porque en la iglesia tiene que haber un orden. Entonces el pastor es el que lo hace, pero cualquier cristiano lo puede hacer. Si el pastor no está
cualquier cristiano que, por supuesto, esté caminando bien delante de Dios, no puede hacer igual. Ok. Otra pregunta más para corroborar. Sí, mi hermano, necesitamos una sola pregunta porque nos están llamando. Espera un ratico y ahí me vuelve a llamar para darle tiempo a los demás. Está bien, muchas gracias. Bendiciones, hermano Homero, le amo en Cristo. Bendiciones. Un momento. Bendiciones, ¿cómo le puedo ayudar? Aló, Dios le bendiga. Hola, pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga, ¿cómo le puedo ayudar, hermano? Fíjese que tengo una pregunta, hermano. Yo cuando inicié en el cristianismo hace unos años, pues la verdad que en ese momento Marcos Witt pues había ministrado mi vida, ¿verdad? Y pues a raíz de lo que ya sabe cómo es el internet, ¿verdad? Hay muchas cosas, entonces nosotros ahora tenemos la oportunidad de estar aquí en Estados Unidos y él va a venir a Bakersfield, pero mi esposo no quiere que mi hija está en una etapa en la que ella pues es adolescente y no quería mucho como del cristianismo, ¿verdad? Entonces yo estaba orando al Señor y va a venir Marcos Witt y mi hija quiere ir, pero mi esposo dice que no porque que no. Entonces, pastor, ¿usted qué consejo me podría dar? Ok, primero le hago una pregunta. ¿Esto lo va a escuchar su esposo o es un consejo personal Sí, para usted? Él está aquí al lado. Ya, me imaginaba. Ok. No, es que iba a hablar mal de él, pero no, solo bromeo. Ok. Pastor, mi esposo es su seguidor de ustedes desde que inició, Ok, a ver, les explico. Particularmente, pues a mí me he ministrado mucho, ¿verdad? La música de Marcos Witt. Amén. Es decir, muchísimo. Y yo entiendo que él ha tenido ciertas y determinadas declaraciones que no están correctas y que denotan, ¿verdad? Posibles serios problemas en él. Pero también yo he visto que él ha tomado, por ejemplo, se retiró del ministerio pastoral y yo pienso que él se ha medio que corregido, ¿verdad? Pero aún así, yo no veo nada malo en ir a ver a Marcos Witt. Ahora, si tú me hablas de Jesús Arián Romero, yo te voy a responder que no, porque Jesús Arián Romero ya se ha pasado de castaño oscuro, ¿me entiendes? Exactamente. Se ha pasado de castaño oscuro. Pero yo particularmente no veo nada mal en escuchar música de Marcos Witt. Particularmente me gusta, me ministra. Amén. Y todos cometemos errores. De manera especial. Sí, es muy difícil entender a las presiones y las tentaciones que esas personas que ya están, digámoslo así, en un mundo de fama que esas personas soportan. El propio Señor Jesús dijo que era más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Por lo tanto, cuando una persona tiene ya, estamos hablando de millones de dólares, que tiene contratos con compañías, que tiene contratos que tiene que seguir porque se le arma un lío legal, pues ellos se enfrentan a cuestiones que regularmente el cristiano común no se enfrenta. Algunos los pueden soportar y otros pues son completamente destruidos. Yo no pienso que Marcos Witt haya dejado de ser un hijo de Dios, ni pienso que Marcos Witt de ninguna forma se deba de tener como alguien que no es un hermano en Cristo. No he visto nada de él tan pues terrible como para pues sentir un rechazo hacia él o algo por el estilo. No me han gustado algunas cosas, sí, pero y sobre todo porque fíjate, todo. Lo que pasa es que cuando las personas son tan públicas, pues todo el mundo conoce los errores que cometen. Cierto.
Sí, fíjese que yo cuando conocí a mi esposo, pues primeramente fui su amiga, ¿verdad? Y yo había conocido al Señor, pero pues yo soy de Oaxaca y ya ve que en Oaxaca hay mucha idolatría y mucho de eso, entonces yo la verdad pues sí hubo un momento en el que yo caí, ¿verdad? Bueno, en el primer amor, estaba yo enamorada del Señor, pero otra vez como que volví a lo de atrás. Entonces, cuando yo conozco a mi esposo, él me presenta al Señor Jesucristo y me dijo que si lo conocía. Entonces yo le dije, lo conozco, pero me aparté. Y entonces me dijo mi esposo, pues el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Entonces es lo que yo le dije. Y le dije, pues posiblemente, le digo, el internet es muy, muy malo y muy traicionero, le digo, pero ¿quién dice, quiénes somos nosotros para juzgarlo, verdad? O sea, hay que, no, mira, no es que no seamos para juzgarlo, sí somos para juzgarlo, porque la Escritura nos manda a juzgar los espíritus, a escudriñar los espíritus, porque no todos son de Dios. Ahora, lo que se ve en YouTube, la mayor parte es mentiras, ¿eh? Así es una espada de mentira. Yo me he puesto a ver videos. Si tú buscas en YouTube y pones cualquier cantante cristiano, Marcela Gándara, satanista, te van a salir videos que de alguna forma viran para atrás la canción, que dijo esto, que dijo lo otro, porque lastimosamente el YouTube o cualquier red social, algunos canales, lo que buscan son views. ¿Me entiende? Entonces, muchas de las cosas que dicen en YouTube son falsas y otras cosas son mal interpretadas también. Ok, es decir, mal interpretadas. ¿Me entiende? No sé, es como predicadores como Billy Graham, que decían que era católico porque se llevaba bien con Juan Pablo II. Pues ahí, si el Papa Francisco quiere ser amigo mío, yo no tengo problema por eso. Es decir, yo lo que no voy a, yo lo que no voy a creer lo que él cree, ¿me entiendes? Es decir, pero exactamente. Yo no tengo por qué ser amigo de un católico quiere ser amigo conmigo, pues vamos a ser amigos, ¿verdad? Lo que no nos vamos a tomar una cerveza, pero vamos a ser amigos. Ok, porque yo no voy a hacer eso. Sí. Ok, ¿me entiende? Entonces, muchas veces las personas malentienden. Y además hay que entender algo. Entre más la persona, y sea cristiano o no sea cristiano, escala en la sociedad, tiene que saber que también va a tener que actuar de una forma un poco diferente, porque se convierte como más diplomático, ¿me entiendes? Es decir, no sé. Billy Graham no podía hablar mal del Papa Juan Pablo. Eso era un problema religioso grande porque eran dos líderes. Es como cuando dos presidentes se encuentran, se odian, pero en ese momento se dan la mano y saludan a la gente, pero se odian, ¿verdad? Se odian, pero tienen que actuar de una forma diplomática. ¿Me entiendes? Entonces, tú esas cosas hay que tomarlas en cuenta para poder entender qué es lo que pasa en esas esferas ya un poco más altas de lo que nosotros hemos llegado a ver. Entonces, por mí no hay nada malo, no hay nada malo, hermana. Muchas gracias, pastor. Sí. Antes de, perdón que le interrumpa, es que antes de que le cuelgue quiero pasarle a mi esposo porque de verdad él desde que usted inició, mi esposo, cómo lo escucha y gracias porque ha ministrado nuestra vida grandemente, que Dios lo siga usando, que Dios lo siga bendiciendo y le amamos, aunque pues, lo conocemos solo a través de YouTube, ¿verdad? Pero le amamos, le tenemos un gran cariño y le voy a pasar a mi esposo para que lo salude. Dios lo bendiga. Amén. Gloria a Dios, bendiciones. Hola, pastor, Dios le bendiga. Bendiciones, mi hermano. Dios me le bendiga a usted y a toda su casa. Sí, pues aquí escuchándole sus consejos, muy edificantes. La verdad, sigue adelante, pastor, que es un gran guerrero usted. Estamos orando, un gran guerrero del Señor. Por él para que el Señor muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Dios me les bendiga mucho y les guarde en todos sus caminos. Amén. Bendiga, pastor. Pastor Eduardo Gutiérrez. Bendiciones. Saludos, bendiciones. Amén. Bye. A ver, vamos a llamar para atrás a un teléfono que nos ha estado llamando mucho.
Dios me le bendiga. Veo que ha insistido mucho, así que dije, déjame llamar para hacia atrás. Buenas noches, hermano. Dios lo bendiga. Dios le bendiga. ¿Cómo le puedo ayudar? Hermano, mi pregunta de ustedes, hay un maestro en las redes sociales que anda enseñando de que Caín es hijo de la serpiente con Eva. La Biblia no dice en ninguna forma de que Eva tuvo relaciones con Satanás ni 8 cuartos. Eso es una barbaridad que algunos andan creyendo por ahí. La escritura es clara en Génesis capítulo 4, ¿verdad? En Génesis capítulo 4 dice que Adán conoció a Eva y ésta concibió varón. ¿Ok? Es decir, Caín, ¿verdad? Caín. Ahí no dice que el diablo se durmió con Eva y eso es una mentira del mismo diablo, ¿me entiendes? Es decir, el diablo quiere apropiarse de ese hijo. Ahora, lo mismo sucede con los fariseos, que entonces dice que que son de la simiente del diablo. A ver, no hay nadie que tenga sangre del diablo en sus venas. Eso no existe. Cuando la escritura habla de la simiente del diablo, simplemente habla de los incrédulos, porque todo incrédulo es de la simiente del diablo. Todo incrédulo es de la simiente del diablo. Todo incrédulo. Cuando nosotros éramos incrédulos, éramos de la simiente del diablo. ¿Ok? Porque estábamos bajo la condenación. ¿Ok? Sí. Entonces, eso es lo que habla la Biblia de la simiente de Dios y de la simiente del diablo. ¿Cuál es la simiente del diablo? Los hombres impíos. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Espérate, Pablo era fariseo. Sí. Y era perseguidor y era amigo de todos esos fariseos y era amigo del mismísimo sumo sacerdote que condenó a Jesús, que mandó a Jesús a la cruz. Es decir, era amigo de Caifás, ¿verdad? Y de Ananías, ¿ok? Entonces, pero Pablo tenía la sangre del diablo en sus venas, ni 8 cuartos. No. Hay que comprender cómo hablaba Jesús. Cuando Pedro tentó a Jesús, ¿cómo le llamó Jesús? Satanás, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque cuando alguien hace las obras de Satanás, ¿verdad? Entonces la Biblia lo identifica como tal. Sí, es un hijo del diablo el que hace las obras de Satanás. Exactamente, el que hace las obras de Satanás es un hijo del diablo, pero no porque tenga sangre del diablo en sus venas, ni 8 cuartos. Sí. Ahora, como desgraciadamente, todas estas cosas llaman la atención, pues entonces a la gente le gusta ver todos estos videos de que la simiente del diablo y que entonces no, eso es mentira y que los ángeles durmieron con mujeres, eso es pura mentira. La Biblia no habla nada de eso. ¿De dónde se sacan esas cosas? De los libros apócrifos, de los evangelios apócrifos, de los libros apócrifos, de los libros gnósticos, del libro de Enoc y todo eso, que nada eso tiene que ver con la palabra del Señor. Bueno, mi hermano, le dejo para pasar a la próxima llamada. Dios me le bendiga mucho. Gracias, hermano. Gracias. Aló, buenas noches. Dios te bendiga. ¿Cómo te puedo ayudar? Aló. Buenas noches, pastor. ¿Qué tal? Pablo Suárez les saluda. Disculpe usted la consulta, pastor. La Biblia dice que hay que creer en Jesús y seremos salvos, pero esos que creen en un Jesús incompleto, de repente los unicitarios, o los que no creen en los milagros de Jesús o en la santidad, los que creen una parte de lo que Jesús habló y de lo que Jesús es, pero no creen la otra parte. ¿Ellos por qué son salvos? Porque yo le pregunté eso al coronel Arguedas, y él me dijo que cada uno va a ser juzgado por Dios de acuerdo a la luz que ha recibido. Pero yo digo,
pero Dios dice que creamos en Él, y los que no creen en los milagros o en la santidad no creen en Él del todo, porque creen una parte, pero no creen en lo demás. ¿Por qué entonces se dice que, por ejemplo, los bautistas, los reformados son salvos? Disculpe usted más bien la pregunta, pastor. Ok, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en Juan 8:31? Conoceréis la verdad. No, eso es Juan 8:32, perdóneme usted, pastor. No sé. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que para ser discípulo de Cristo, hay que permanecer en la palabra de Cristo. Y Mateo 28:19 dice, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los unicitarios que no guardan eso no permanecen en su palabra y por lo tanto no pueden ser sus discípulos. Ahora, con respecto a lo que me hablaba de bautistas y reformados, no. Ya eso es otra cosa. Es decir, bautistas y reformados si siguen las palabras de Cristo. Ok, ahora, que en puntos X tengamos diferentes, vamos a decir que posturas respecto a ellos, ya eso es otra cosa. Por ejemplo, no es que ellos no crean en los milagros. Los bautistas sí creen en los milagros. Los reformados también creen en los milagros. Lo que ellos no creen es que hay personas que tienen el don. ¿Me entiendes? Es decir, lo que ellos creen es que Dios hace un milagro, pues esporádicamente cuando Él quiere, pero ellos cuando están enfermos también oran y le piden a Dios. No es que ellos estén enfermos y ellos dicen, bueno, ya estoy enfermo, pues Dios no me puede sanar porque ya no existen los milagros y me voy a morir de tal enfermedad. No. Ellos también piden a Dios por su salud, piden a Dios por sus vidas, ¿verdad? Lo que ellos no creen es que